Hola, saludos. Soy María Imperio Robles Pavés, actriz, gestora cultural, profesora de Arica, y hoy vamos a celebrar el Día del Teatro. El Día del Teatro en Chile, porque recordamos a Andrés Pérez, gran actor, dramaturgo, director, que impulsó en los últimos años el teatro en Chile. Y qué mejor que nosotros contar una historia. Pero esta vez no contaré un cuento, no es ficción. Espero no inventar nada. Se trata de una mirada, mi mirada, hacia el teatro, sus inicios aquí en Arica, desde 1957 hasta 1997 aproximadamente, o sea, 40 años. Y entonces, amigas, amigos, todos ustedes, los invito a revisar esta mirada al teatro en Arica. Arica, ustedes saben, se abre hacia América. Estamos justo en la curvita donde el continente americano, sudamericano, se abre, ¿cierto? Al lado de Perú, de Bolivia, de Argentina, próximos. Y así nos abrimos a todo este continente y a todo el mundo. Y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver? Bueno, estratégicamente, ¿no? Nuestra ciudad, nuestra región, así se abre al mundo poco a poco. En Chile, en 1941, se crea el Teatro Experimental con Pedro de la Barra, Pedro Hortus como director, y el señor de la Barra es el fundador del teatro en la Universidad de Chile. Destacan Ricardo Morales, Domingo Tessier, Bélgica Castro. En 1946 se profesionaliza a los actores y entonces se crea la carrera de actuación e interpretación de las artes, carrera de teatro en la Universidad de Chile. Hay grandes dramaturgos en aquella época: Armando Muck, Antonio Acevedo Hernández, Carlos Cariola, Fernando Cuadra, Luis Alberto Heiremas, María Asunción Requena, Fernando de Besa, Egon Golf, Sergio Bodanovich, Isidora Aguirre, Jorge Díaz, Víctor Jara, Alejandro Sieviken, Jaime Silva, un montón de gente talentosa. Y en 1958, el fundador del teatro en Chile, don Pedro de la Barra, se traslada hacia el sur y forma el Teatro Universitario de Concepción. ¿Qué pasaba mientras tanto en Arica en la década de los 50? Se habían trasladado desde las salitreras de Iquique, fundamentalmente, habían cerrado, por lo tanto familias completas estaban llegando a esta ciudad pujante, en donde había algo más de 18.000 habitantes. Ellos traían sus manifestaciones que realizaban en las Pampas. Ellos tenían sus coros, sus conjuntos, tocaban instrumentos y realizaban sus veladas. Por lo tanto, también allí hacían escenificaciones de cómo era la vida en La Pampa cuando ellos vivían en esa zona. Por otra parte, en el barrio Yungay, en el barrio Matadero, en Norte Unido, se hacían representaciones los vecinos para la fiesta de primavera, que usualmente se celebraba entre octubre y noviembre, para el carnaval y también en Navidad, ¿no? Eran las veces en que los vecinos presentaban sus trabajos escénicos. Don Ladislao Venegas era un profesor que trabajaba en el grupo escolar formado por la escuela número 1 de hombres y la escuela número 2 de damas. Y él fue quien creó el primer grupo de teatro escolar, de estudiantes, educación básica, y él entonces promovía la muestra de los trabajos anuales de sus alumnos arriba del escenario. De hecho, hasta el día de hoy, ¿no?, el Liceo Integrado, que era donde funcionaba el grupo escolar, tiene el escenario. Bueno, ese fue el primer escenario que hubo aquí en la ciudad gracias
a don Ladislao Venegas. Y también don Ladislao formó un grupo de teatro con adultos. Por lo tanto, en aquel lugar durante mucho tiempo eran lugares de ensayos y de muestras de festivales, de encuentros. Era un pequeño teatro de la ciudad de Arica. En el año 52, la Universidad de Chile extiende hacia las demás ciudades del país, desde la capital, escuela de temporada. Y entonces los ariqueños se empiezan a acostumbrar a que en invierno o en verano hay diferentes escuelas. Entonces vienen personalidades como por ejemplo la profesora Margot Loyola, que estuvo dando unas clases de folclore en la escuela de invierno. Y en el año 1961, en marzo, se abre la sede Arica de la Universidad de Chile con 3 escuelas o 3 carreras. Una de ellas era la Escuela de Administración y Negocios, la segunda, la Escuela de Artes Aplicadas, y la tercera, nada más y nada menos que la Escuela Internacional de Teatro. Vaya, qué importante el teatro, 1961. Fue su director, don Pedro de la Barra, quien vino junto al ministro de Educación de la época, don Juan Gómez Millas, e instauraron estas nuevas carreras. También fue apoyado por el profesor Jaime Silva. Y voy a leer textual lo que dijo el ministro de la época. Los objetivos de la Escuela Internacional de Teatro es proponer actores y directores de escena que difundan la cultura chilena en esta zona, la que se encontraba por un lado tan alejado del núcleo de la cultura nacional y por el otro expuesto a los frecuentes contactos con los países fronterizos. O sea, el teatro también formó parte, desde el punto de vista del Estado de Chile, de este proceso de chilenización con el objeto de que no peligrara nuestra identidad chilena y entonces diferenciarnos. Fue el principal objetivo. Los profesores fueron Pedro de la Barra, que era el director, y los alumnos tenían clases de actuación, historia del teatro, expresión corporal, dirección, escenografía, maquillaje. Quienes dictaban estos cursos eran los académicos Jaime Fernández, Mario Tardito, Carlos Núñez y Jaime Ferrer, quienes crearon un vínculo luego con estos alumnos que después egresaron, los actores de Arica, y después siguieron viniendo algunos años e incluso dirigieron algunas de las obras. En 1962, cuando fue el Mundial de Fútbol, también se instaló un escenario a un costado del Estadio Carlos Dittborn y los estudiantes de la época de la Escuela Internacional de Teatro hicieron 3 representaciones, 3 obras breves durante el desarrollo de la jornada del Mundial de Fútbol del 62. Así que también hubo teatro en aquella oportunidad. ¿Qué obras estuvieron montando esos estudiantes que provenían, lógico, de Arica? También venían de Bolivia, de Perú. Era una escuela internacional, ¿no? Fundamentalmente el teatro que ellos cultivaron eran obras clásicas de España, obras clásicas de Shakespeare, del teatro italiano. Fueron las principales que ellos estuvieron ensayando y montando. En 1963 egresa la única promoción de actores. Estudiantes destacados fueron Manolita Banchero, Waldo Aravena, Luis Blanco, Carmen Carrasco, César Mendoza, Alberto Quesada, Brisla Burgos, Gregorio Araya, Nora Espejo, Evaristo Benavarre, entre otros. Y entonces en aquel año egresaron 18 personas, 18 actores. Y con ese egreso se suprimió la Escuela Internacional de Teatro. ¿Qué más sucedió en los años 60? Fernando Antúnez se llamó un grupo de teatro formado por algunos de los egresados de esta Escuela Internacional y
También otro grupo formaron el grupo Teatro de la Frontera, integrado por actores de Arica, de Perú y de Bolivia. Y también realizaban giras, presentaciones en Arica, en Tacna, algunas veces en Iquique, pero eran menos. Y alguna vez fueron a Arequipa, algún festival o encuentro. ¿Qué pasaba también en la Universidad del Norte? En el año 1966, a petición de estos chicos que habían estudiado, pidieron entonces que se creara un grupo de teatro al interior de la Universidad del Norte. Trajeron a un profesor de Santiago y él entonces, que fue don Jorge Negrete, y él dirigió las obras El mancebo que casó con mujer brava, El conde Lucanor, Las preciosas ridículas, y las obras se presentaban en juntas vecinales, centros de madres y sedes sindicales. Luego, al interior de una de las industrias, recordemos que era la época de oro, digamos, de esta Arica, estaba una ciudad bullente, industrial, mucha gente se venía de todas partes del país a trabajar aquí. Entonces, dentro de la industria Mellafe y Salas, se formó un grupo formado por trabajadores y que eran un poco asesorados, dirigidos por el profesor de la Universidad del Norte, don Jorge Negrete. También en aquellos años se creó un grupo llamado Gatus y ellos escenificaron, por ejemplo, Algo para contar en Navidad, El paraíso perdido, destacando allí la participación de Jacobo Gajardo, quien posteriormente se dedicó tanto al teatro sindical en los barrios, como creó un personaje para el teatro infantil y animación de niñas y niños, creando su personaje de El tío Caracol. Habíamos dicho que se habían creado dos grupos de teatro, ¿no? Antúnez y el Teatro de la Frontera. Bueno, ellos se fusionaron y en el año 1967, gracias a uno de los directores de la época de acá de Arica, Andrés Díaz Cruzat, que de profesión era abogado, él entonces convoca a estos actores y dirige el Teatro Experimental de Arica, TEA. Allí reestrenan algunas obras que habían presentado cuando estudiaban en la universidad, por ejemplo, El lugar donde mueren los mamíferos, dirigida por Jorge Negrete. Posteriormente, don Andrés Díaz se traslada de ciudad, lo cambian de trabajo y asume la dirección del TEA Evaristo Benavarre Araya. Allí montan las obras chilenas Ánimas de Día Claro, La princesa Panchita, Los grillos sordos y otras obras de teatro universal, El oso, Pacto de medianoche, El Boys, y ahí habían contratado a un director de la capital y a una actriz, Chenda Román, y fue dirigida esa obra por Jaime Fernández. ¿Quiénes integraban el TEA? Bueno, ya vimos, ¿no? Principalmente estos actores y actrices que habían egresado de la Universidad de la Escuela Internacional. Manolita Banchero, Waldo Aravena, Jorge Negrete, Alberto Quesada, Tito Acuña, Carmen Carrasco, César Mendoza, Ricardo Morales, Evaristo Benavarre y muchos más. Y en 1969, Manolita Banchero es reconocida en su calidad de actriz y de artista, siendo la primera persona artista en recibir el reconocimiento y el Premio Municipal de Arte en nuestra ciudad. En 1968 llega a Arica desde Concepción, del teatro que también había creado Pedro de la Barra, el teatro universitario, llega Ramón Vallejos Medic y se une entonces al Teatro Experimental de Arica. Él en 1971 dirige la obra Los fusiles de la Madre Carrat, que se presenta en un encuentro de teatro popular organizado en la época, y ahí, por ejemplo, vienen a Arica el grupo de la Universidad del Norte de Antofagasta, grupo ATEF de Santiago, de la Universidad de Chile de Santiago, y participan también otros grupos, por ejemplo, el Teatro Unidad Saucache y el Teatro Infantil del Cerro La Cruz.
En 1974, don Ramón Vallejos Medic, que como dije había estudiado y se había formado en la Universidad de Concepción, en el Teatro Universitario de allí, había sido compañero de, por ejemplo, Tennyson Ferrada, Jaime Badel, entre otros muchos, Delfina Guzmán, actores que fueron quienes iniciaron estas escuelas de teatro en el país. En 1979, don Ramón Vallejo dirige Panorama bajo el puente con el TEA. Y en 1980, junto al doctor Sudí, entre ambos dirigen la obra criolla, costumbrista, chilena, La Remolienda. Es una de las obras que tuvo mayor éxito en aquella época y la presentaban en el Casino Arica y en fin, en diferentes lugares. Entonces, Manolita Banchero, Evaristo Benavarre, Tito Acuña, César Mendoza, Waldo Aravena, entre otros, destacaban en ese montaje de la obra La Remolienda. Yo la vi personalmente cuando tenía 15 años más o menos, fui a verla y realmente era muy entretenida, era maravilloso. En el diario La Defensa, y por eso puse esta foto del año 1969, periódicamente aparecía la cartelera teatral, artística, las actividades que se realizaban. Y las personas o quien escribía la noticia hacía un comentario, entonces hablaba del desempeño de tal actriz, de tal actor, de la obra, cuántos se habían emocionado, en fin. Y por eso que muestro esa foto. Entonces, un poco yo estoy compartiendo con ustedes hoy en el Día de Teatro, por una parte, algunos de mis recuerdos y también alguna información que he buscado, me he informado, he acudido a diferentes fuentes para realizar esta pequeña investigación y esta mirada del teatro en Arica. Como es mi mirada, obvio que no es una mirada global, seguramente que se me van a escapar muchos nombres, muchos grupos que también existían, pero como yo los desconozco, pido perdón por ello, pero por eso les recuerdo que es solo una mirada desde mi ventana. Veamos qué pasó luego en los años 70. En mayo, en 1972, en la sede de la Universidad del Norte, que luego fue una especie de centro cultural que quedaba en la calle Chacabuco con General Lagos, se crea el Instituto Regional de Arte y Cultura. Y allí asisten artistas, representantes de todas las áreas, artesanos, profesores de artes, actores, escritores, poetas, folcloristas, músicos y agrupaciones culturales, y ellos entonces forman este conglomerado y organizan algunas actividades. Por ejemplo, se organizó para fines del año 73 en Tacna un primer intercambio artístico. Entonces llevaron grupos de teatro, fueron escritores, hicieron charlas, declamación, en fin, fue un movimiento muy hermoso. Y así de Tacna venían hacia Arica, solo que en Arica en esa época no había una casa de la cultura donde, por ejemplo, poner una exposición con cuadros. Luego se creó el instituto o la fundación Duoc, llegó acá a Arica, que daba varias carreras, sobre todo de diseño, y bajo ese alero, en 1977, se formó el teatro del Duoc. Su primer director fue Ramón Vallejos Medic. Yo en aquella oportunidad no lo conocía, yo ingresé después a aquel taller, pero ya no estaba Ramón dirigiendo ese taller. Y luego provino otro actor de la capital que trabajaba en el Duoc, que trabaja francés, y él daba clases y dirigía talleres de teatro, don José Miguel Bravo Castro. Él entonces estuvo a cargo del taller de teatro del Duoc y dirigió en el año 77 la obra El Año Repetido, con la interpretación de Flor Palacios y Juan Estay. Esa obra
causó gran conmoción, incluso fue portada del diario de la época, porque la actriz salía en una parte desnuda. Luego montaron Boing Boing con Patricia Salcedo, Vicky Rubio, Juan Estay, Manuel Rojas, Salomé Castillo, entre otros. En el año 78, Juan Estay dirige Requiem para un girasol con las actrices Marta Trujillo, Rebeca Contreras, Francisco García y Manuel Rojas. En el año 79 se realiza el tercer encuentro de teatro no profesional y asisten diferentes grupos de aquí de Arica y Iquique, que éramos la región de Tarapacá en aquella época, ¿no? Bajo el alero del Instituto Cultural Andrés Bello, que también se formó en aquella época, se creó o se fusionó un poco los estudiantes, los participantes del DUOC y de este nuevo Instituto Andrés Bello y formaron el Teatro Experimental Tiempo, que también tenía una pequeña sala de bolsillo, porque el DUOC quedaba en toda la manzana, desde donde actualmente hay una tienda, Patricio Lynch, con 21 de mayo, subiendo por Patricio Lynch, Sotomayor, toda esa manzana era ocupada por el DUOC. Y también tenía una sala de bolsillo. De hecho, ahí también yo participé haciendo teatro infantil en el año 77. Y se montaron las obras El cepillo de dientes de Juan Carlos Álvarez y Yocanda Autrán, fueron los intérpretes. 3 comedias en traje de baño, donde participaron Rebeca Contreras y Marta Trujillo. El año repetido, donde interpretó los personajes Mónica Guajardo y Juan Carlos Álvarez. Y en el Instituto Francés, el director José Miguel Bravo Castro dictó el curso Los primeros pasos del arte escénico, con la obra El hombre que se convirtió en perro. Aquí tenemos a Evaristo Benavarre Araya, recordemos que fue uno de los actores de la Escuela Internacional, y él en el año 72 recibe el Premio Municipal de Arte. Ya tenemos 2 premios a las artes escénicas, al teatro. ¿Qué pasó en los años 80? Volvamos un poco a la Universidad Católica del Norte. Allí Mario Rojas Recabal vino un tiempo a esta ciudad y formó un grupo de teatro de mimos, producto de un curso que él había dictado de mimos. El Galpón de Evaristo fue un local creado por Evaristo Benavarre Araya con fondos propios. Él pidió un préstamo y en el barrio industrial entonces diseñó y creó un restaurante que tenía un escenario y allí se realizaban diferentes presentaciones tipo café concert los fines de semana, fundamentalmente comedias. Por ejemplo, Amor de mis amores, La nona. Esa obra causó gran sensación, era el comentario obligado de los adultos que podían ir a pasar un momento muy agradable, entretenido, y esa obra, La nona, fue vista por más de 2.000 personas en aquella época. Verónica Sorzano Betancourt, ella en el año 85 vino a Arica porque estaba en Santiago de Chile estudiando teatro. Vino de vacaciones o vino un tiempo y allí en la Universidad de Tarapacá, la Federación de Estudiantes, ella realizó un taller. Tuve el privilegio de asistir durante varios meses e hicimos el montaje de una obra, Mater, de Vicente Cito Lema, un argentino, y una obra poética maravillosa con un texto precioso. La temática hablaba de una madre que buscaba a su hijo desaparecido. Pudimos presentar esa obra en aquella época de la dictadura, como digo, el 85, al interior de una sala de la universidad y luego con los años, en la Plaza Colón, el 89, el 90 y tanto, diferentes años que pudimos ir mostrándola. Luego Verónica Sorzano regresó a Santiago y estuvo en Argentina y con el tiempo, después casi cerca del 2000, regresó a Arica. Tenemos luego a César Mendoza, quien escribió Rememoranzas teatrales ariqueñas, que me ha servido mucho para esta investigación
esta breve comentario que estoy haciendo desde mi mirada y desde mis recuerdos y de este texto que publicó don César Mendoza. Estuvo haciendo teatro varios años en diferentes grupos, luego de salir de la Universidad Internacional, de esta Escuela Internacional de Teatro, y como también escribía, publicó algunos de sus libros. Luego, junto con la señora Rebeca Contreras y Nelson Gómez, formaron ellos una agrupación teatral, pero no recuerdo su nombre. En el año 1986, dentro de la Universidad de Tarapacá, se forma la agrupación teatral Thalía, pero no la forma la Universidad de Tarapacá, sino que es gracias a la inquietud, la necesidad, la creatividad de un estudiante que cursaba pedagogía en castellano en el año 84, y entonces ella, al interior de su carrera, crea este grupo que van realizando diferentes montajes. Y a partir del año 86 pasa a formar este grupo, a ser de la Universidad de Tarapacá completa, la agrupación teatral Thalía, dirigida, creada por Julia Olivera León. Ella luego se recibe de profesora y como dramaturga, directora, va formando durante casi 30 años a muchas personas que van a pasar por esa agrupación teatral Thalía. Estudiantes universitarios, personas que no eran universitarias, pero que también ingresaron al Thalía, estudiantes, alumnos de Julia en el Liceo Domingo Santa María o en el Liceo Comercial, porque ella formaba esos grupos, dirigía esos grupos cuando hacía clases en la educación secundaria. Y entonces los más inquietos, los más aventajados podían entonces, pasaban a formar parte del Thalía. Y es así como participaron en diferentes encuentros de teatro escolar, encuentros de teatro a nivel de todo Chile, viajaban en bus y llevaron muchas de las obras, y hasta el día de hoy Julia Olivera es un referente para el teatro escolar a nivel nacional. Muchos directores de Puerto Montt, de Santiago, de Temuco, la conocen, es destacada por todo su aporte en aquella época. Cuenta tu historia, se llamaba el grupo de teatro, el semillero del Liceo Domingo Santa María de esta época. Realizaron varios montajes como agrupación teatral Thalía, por ejemplo, La casa de Bernarda Alba, El niño que enloqueció de amor, La secreta obscenidad de cada día, La pequeña historia de Chile, ambas de Marco Antonio de la Parra, y obras escritas por Julia, Mi nombre no interesa, que hablaba de la drogadicción, Parina dolida, que hablaba de la cesantía en Chile, o sea, en Arica, Parina, Cada vez que te veo, todas iban a ser un drama terrible, pero es un montaje maravilloso que ganó muchos premios, no solo en Arica, le ganó a Iquique y en toda parte donde se ha presentado, porque hablaba del drama de las niñas que murieron en Alto Hospicio, que las mataron. Freno de mano, No lo digo por ti, hasta agotar stock. Algunas de las obras también presentadas por Julia, La puta madre, de Marco Antonio de la Parra. Aquí tenemos algunas imágenes de la obra Todas iban a ser, ¿cierto? Tomando un poco las palabras de Gabriela Mistral, todas iban a ser, pero no fueron. Y ahí entonces vemos a las actrices liceanas con sus uniformes. La pequeña historia de Chile, donde denunciaba, ¿no?, lo que sucedía en los colegios con nuestra educación. También, por ejemplo, realizó un montaje, La víspera se llamó, que trataba el día antes del combate del 21 de mayo. Ahí vemos a Gastón Herrera personificando a Arturo, Zona de Turbulencia. Bueno, muchas obras que presentaron, Bodas de Sangre, tenemos ahí, están en el Teatro El Orfeón en Tacna. Algunos participantes, podemos ver a Roberto Parra, Fernanda Zapata, Susana Montesinos, Henry Vargas, Marcelo Márquez, Berta Reyes, Paloma de Galvez, muchas personas
durante más de 30 años pasaron por esa agrupación teatral Thalía. Finalmente, la última obra que dirigió Julia fue Apelativa, el 2015, porque ya luego fue autoridad, fue Seremi de Educación, así que no podía estar a cargo de una entidad teatral a tiempo completo. Y en esa obra participaron Lorena Aguilera, Julia Olivera y Lucía Benít. Eso con respecto a la agrupación Thalía y a los montajes que realizaba con los estudiantes y las estudiantes de educación media, que se iban sumando a los diferentes montajes de Arica. Además organizó muchos encuentros, talleres, vinieron Luis Ureta, Ramón Grifero, Alfredo Castro. En el año 89 llegó, proveniente de Santiago, Gastón Herrera Cortés. Y él dio un taller en la Escuela Artística de Arica, fundamentalmente para profesores. Yo vi en el diario y decía actor proveniente de Santiago, va a dar un taller. Y yo dije, uy, don Pedro de Valdivia, porque era igualito así como salen las imágenes con su bigote y su pelita, en fin. Así que fui, no era profesora yo, pero toda patúa acudí y bueno, estuve participando, aprendí a respirar. Gastón Herrera me enseñó a respirar. Y Gastón Herrera entonces formó con 2 chicos más, Juan Esquela, David Troncoso y yo, formamos Arlequín Teatro de Arte. Luego se sumaron Zenaida Segura, Loli Ríos, Susana Montesinos, con el tiempo. Y ahí inicialmente realizamos obras de Osvaldo Dragún, o sea, presentamos obras de Dragún, El amor de Perlin Plin con Belisa en sus jardines, El locutorio, Neruda cuenta Neruda, después Ricardo III, Solo los giles mueren de amor, El canto del cisne, entre otras. Aquí en este recorte del diario vemos a Gastón ahí, está bien afeitadito, se ve joven, y estamos presentando El hombre que se convirtió en perro en el Parque Brasil. Entonces, desde esa fecha, en forma intermitente, Arlequín ha estado presentando diferentes obras. En el año 2009 obtuvo financiamiento por el Fondar para el montaje y la gira de la obra El locutorio de Jorge Díaz, y ahí junto con Susana Montesinos presentaron esta obra en varias partes de la región. Este montaje donde no se sabe si los personajes están locos, están en la cárcel, según cada uno va viendo lo que sucede. Neruda cuenta Neruda es una obra escrita y dirigida por Gastón Herrera, usando los textos de Neruda, y obtuvo financiamiento también Fondar 2011 para que se realizara el montaje. Y posteriormente a eso, durante varios años, la obra Neruda, cuenta Neruda, ha recorrido Chile. Estuvimos en la casa de Neruda, La Sebastiana, de Valparaíso, presentando esa obra allí. Estuvimos en Isla Negra, también presentándonos ahí. De hecho, la directora de la casa Neruda estaba emocionada, lloraba mientras veía la obra. Han sido momentos maravillosos. También esta obra se ha presentado en Estocolmo, en Suecia, en Madrid, en España, en Cali, Colombia, en Tacna y en diferentes ciudades y comunas de Chile. Por ejemplo, aquí tenemos un afiche de la Casa de la Cultura Violeta Parra, que es de Cerro Navia, donde estuvimos el 2016, creo. No recuerdo. Bueno, posteriormente Gastón Herrera ha hecho algunos montajes unipersonales o monólogos, como Ricardo III, y luego Solo los giles se mueren de amor, ahí está en Tacna presentándose, en el Teatro Orfeo. Y sigue entonces, dentro de sus posibilidades, realizando algunos montajes de actividades en forma intermitente, Arlequín. Posteriormente, algunos actores y actrices que estábamos en Arlequín, también pasamos a conformar la compañía Teorema,
que formó y dirigió Ramón Vallejos Medic. Pero esta compañía tenía un tono de comedia. A Ramón le encantaban las comedias, se sumó Evaristo Benavarre Araya. Fue un privilegio para mí poder trabajar con él porque yo lo admiraba, había escuchado hablar de él, pero no lo conocía. Bueno, logré conocerlo y actuamos juntos. Y entonces esto fue entre el año 1992 hasta el 2007, más o menos. Y allí montamos Rosa de Dos Aromas. Me llamó Ramón Vallejo por teléfono, me dijo, ¿quiere participar en una comedia? Ya. Nos juntamos Zenaida Segura y yo, ensayábamos en las casas en ese tiempo, leíamos varios harto tiempo leyendo, trabajo de mesa, y yo nunca había hecho comedia. Y entonces me tocó hacer un personaje totalmente distinto a mí, muy bueno para hablar, para conversar, bueno para la chacota, en fin, y me costaba mucho, por lo tanto aprendí que la comedia no tiene nada de fácil hacerlo. Y ahí entonces montamos Rosa de Dos Aromas que con Zenaida Segura. Estaba también Lorena Acevedo, Hugo Segarra, Evaristo Benavarre, Rina Viacaba, entre otros. También montamos después La Escalera y Tres Noches de un Sábado. Aquí vemos el afiche de la compañía teatral Teorema, cuando montamos en el año 94, Rosa de Dos Aromas. Ese es un diseño de Juan Díaz Fleming. Y habla ahí, estamos con Zenaida Segura y yo, María Imperio Robles, difundiendo la obra que fue estrenada en el Casino Arica. Ahí yo empecé a hacer gestión cultural porque tenía que ir a vender entradas, promover, solicitar auspicio. Fui aprendiendo ahí en el camino. Ahí estamos en la compañía Teorema, está con saco, con vestón, Evaristo de lentes, camisa blanca. A su lado, con corbata, está Ramón Vallejos. Al otro lado, con su camisa blanca, está Hugo Segarra. Delante de él está Zenaida Segura con su falda de color café, Rina Viacaba, Lorena Acevedo con su chaqueta negra y yo estoy al costado. Ahí estábamos en un ensayo de Tres Noches de un Sábado. Ensayábamos en un galpón también, que después fue la Universidad de Arturo Prat. Tres Noches de un Sábado, estamos ahí con peluca. Bueno, en esa comedia fue muy harto trabajo. Posteriormente, Ramón Vallejo nos volvió a dirigir Rosa de Dos Aromas, pero ahora se sumó la actriz Lorena Aguilera en reemplazo de Zenaida, que dejó las tablas en aquella época. Y también esa es una función que hicimos en el Casino Municipal de Arica. Ahí está el diseño y el telón que pusieron en el casino, estamos ahí. Paulatinamente, o al mismo tiempo, en los colegios seguían realizando actividades y en el año 1992 surge un grupo de teatro que eran pura creatividad. Chiquillos que estudiaban en el Liceo Domingo Santa María, dirigido por la profesora de la época, Aida Gramajo. Y ellos, en creación colectiva, creaban el texto, era parte de la dirección, del vestuario, de la escenografía, todo el montaje era en forma conjunta. Y ellos entonces ganaron en aquella época, porque éramos la región de Tarapacá, entonces tenían que ganarle en obras de teatro, ¿no?, competencia, festival de teatro, a todos los otros establecimientos educacionales de Arica, salían representando a Arica, y luego tenían que ir a Iquique, competir con el representante de Iquique. Y ahí iban al Nacional, que usualmente era en el sur, en Temuco o en Puerto Montt, en fin. Y ellos durante varios años, más de 3 años, ganaban siempre, eran un grupo muy destacado, porque hacían unas locuras maravillosas. Entonces fueron Putre, Iquique, Chañaral, La Serena, Vicuña, Valparaíso, Santiago, Temuco, Villarrica, Licanray, Puerto Montt, Ancú, Chonchi, recorriendo todas estas presentaciones con sus obras maravillosas. Por ejemplo, algunas de sus obras fueron Al despuntar el alba, El día, Figuraciones existenciales de un tiempo perdido, Marioneta, Sociedad limitada, Solelandia, Dos caras en el mar de la vida, Don Gato y el tesoro de Piraña Tañau. Fueron reconocidos en el año 1995
con la medalla al mérito por el aporte a las artes y cultura. Ese grupo de chiquillos que estaba constituido, aquí sale en el periódico de la época 1995, dice: pásalo bien, tentempié y teorema, que siga la función, dos agrupaciones que mantienen vigente la actividad teatral. Y entonces nombra, por ejemplo, a algunos integrantes de Tentempié: Lucía Benít, Edwin Bello, Karen Benavides, Gerardo Espíndola, Catherine Cotterban, Teresa Reyes, Luisa Vilés, Aida Acosta, Octavio Montaño, Willy González, entre muchos. Ellos entonces fueron geniales chiquillos que durante su educación media participaron haciendo el teatro en Tentempié. Y desde el año 90, aquí en el Teatro Municipal de Arica, la señora Rebeca Contreras, que había estado en el DUOC, creó talleres, eran módulos de 3 meses, que ella impartía a jóvenes y personas de todas las edades. Y luego formaba el elenco La Hebra. Entonces aquí tengo lo que decía el diario del año 2001, haciendo promoción a los talleres teatrales que imparte La Hebra, dura 3 meses, es gratuito. Y la señora Rebeca decía: el objetivo central de esta academia es incentivar el arte escénico y el desarrollo personal de aquellas personas que tienen dificultad de enfrentar grupos grandes de gente. En estos talleres participaron también, porque ella estuvo más de 10, 11 años o tal vez más realizando estos talleres para la comunidad, y participaron entre otras personas Susana Montesinos. Aquí tenemos recorte del diario del día del 15 de mayo del 97, dice: La Hebra entre los mejores de Chile, porque fueron seleccionados en aquella época el elenco de la obra Muero, luego existo, para ir a representar a Arica a un festival que organizaba el Instituto Norteamericano en Santiago, y ahí ellos se presentaron. Participaba Susana Montesinos, Henry Vargas, Víctor Figueroa, la señora Rebeca, la directora. Y en ese festival, por ejemplo, fue elegido Henry Vargas el mejor actor de todo ese muestro, ese festival, por ejemplo. También en La Hebra estuvo participando Andrés Uvilla, actor profesional que está entre Arica y la Cuarta Región, Susana Montesinos, Jaime Escobar, Marcelo Quevedo, Bárbara Loreto, Luisa Saavedra, entre algunos, y mucha gente que seguramente que yo no nombro porque desconozco o se me han olvidado, así que disculpas. Entre el año 1996 y el 98 estuvo en Arica el Teatro Zetas. Era un grupo dirigido por Fernando Fernández que venía desde Concepción. Ellos originalmente allá surgieron y realizaban giras extensas por Chile y llegando hasta Ecuador. Entonces, cuando pasaban por Arica, usualmente se quedaban aquí un tiempo y hacían presentaciones de cuentacuentos o funciones de teatro, de obras que estaban relacionadas con la planificación de los estudiantes en el aula, y entonces ellos hacían sus funciones y luego seguían en su gira. Y en el año 1999 y hasta cerca del 2005 estuvo la compañía de teatro Didascalia. También fue un grupo que luchó por tener su propio espacio, y ellos crearon el Centro de Artes y Cultura Didascalia. Ese lugar arrendaron un gran espacio, actualmente es una tienda que está en 21 de mayo con Blanco Encalada. También se realizaban talleres de teatro allí. También hubo un tiempo en que realizaban funciones tipo café concert. Yo me acuerdo haber participado, por ejemplo, para un día 14 de febrero, para el Día de los Enamorados. Hicimos un evento, entonces vendíamos las entradas y ahí habían diferentes
números artísticos, o sea, no números artísticos, presentaciones teatrales, escénicas, de danza, según la fecha. Obras destacadas de Didascalia: el Teatro Nuevo del Emperador, El Principito, Historias de Boîte, El Mambo de París, Noches de Café Concert, La Escuela de los Bufones, Historias de Amor y de Humor, El Generalito. Ahí destacaba y dirigía Oscar Payeres, entre otras personas que se destacaban en Didascalia. ¿Qué hitos me ha parecido que han sido importantes para nosotros los teatreros, la gente que durante años nos hemos dedicado a la actividad teatral? Porque muchas veces hemos puesto de nuestro bolsillo, desde la plata para el micro hasta comprar un foco, en fin. Pero también el Estado creó dos fondos. En el año 1993, el Consejo de la Cultura, actual Ministerio de las Culturas, creó los fondos concursables, el Fondar, el Fondo para el Cine, para la música, para las artes, que son una buena alternativa. Claro, no es que a uno le van a regalar el dinero, uno tiene que postular, a veces uno no gana nada, a veces sí, porque hay que competir con otros colegas a nivel nacional, a nivel regional, pero bueno, uno tiene que fundamentar, convencer al jurado de por qué es un buen proyecto, cuánta gente se va a beneficiar, en fin. Y tengo que fundamentar, tengo que describir, tengo que mostrar las cotizaciones, en fin. Y en el año 2002, con los fondos regionales, se crea el fondo del 2% de cultura, en donde un 2% se va a asignar para cultura, se supone, y entonces también es un concurso, y ahí postulan organizaciones que existen ante la ley, o sea, con personalidad jurídica, y también uno puede optar o no a financiar su proyecto, que han ayudado de alguna manera a poder tener algunos logros. No es suficiente, pero existe. Y así damos por terminada esta mirada al teatro en Arica desde el año 1957 aproximadamente hasta 1997. Queda mucho. Seguramente que no he nombrado a muchas instituciones, organismos, personas, porque es mi mirada, no lo conocí, lo desconocí, pido disculpas. Pero he tratado de recordar e investigar para dar esta mirada, esta aproximación y acercamiento para que nosotras, las personas amantes del teatro, de la cultura y de nuestra región, tengamos un panorama un poquito más amplio sobre el acontecer, cómo surgió esta actividad teatral en Arica, Parinacota y en nuestro país. Y sigamos haciendo teatro, porque lo necesitamos los seres humanos para conectarnos con nuestro interior, con nuestra persona, para ser mejores individuos y para ser mejores sociedades. Adiós.